cordial saludo para todos, mi nombre es Luis Eduardo Unigarro y me encuentro en esta oportunidad con el proyecto de organización y transferencia de documentos del grupo contractual de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional. Esta serie de videos voy a hacer un total de 3 videos, incluido este es el número 1, en el cual en estos 3 videos pretendo explicar los procesos de la organización de archivos, los cuales son 3, que son clasificación, ordenación y descripción documental. Una vez ejecutemos estos 3 procedimientos, pues podemos hablar de que un archivo está totalmente organizado. La idea de este video es aclarar un poco y llevar de la parte teórica a lo práctico de cómo se aplica con algunos ejemplos. Cabe resaltar que en estos momentos vamos a hacer ejemplos hipotéticos, vamos a tomar documentación real. Sin embargo, se va a ir explicando cómo se debería hacer, teniendo en cuenta que cada archivo, aunque la gestión documental es una sola y los conceptos se aplican uniformemente, cada particularidad de una entidad o la particularidad de un archivo puede variar. Por ende, pues no podemos dar ejemplos específicos, muy específicos, pues para que puedan retomarlo cada uno de ustedes en sus labores de gestión documental. Empezamos con la clasificación. Bueno, para ello voy a tomar como referencia antes de comenzar, quiero aclarar que es de utilidad y por seguridad, tanto por salud del funcionario y demás, hay que utilizar los elementos de bioseguridad para los archivos, los cuales son, pues en caso de que tenga mucho polvo o demás, vamos a utilizar la cofia o gorro, gafas, tenemos el tema de el tapabocas o mascarilla, batas de archivo, tenemos los guantes de nitrilo, generalmente se utilizan pues para evitar el contacto directo con los documentos, ya que estos pueden contener pues suciedad y demás temas pues que pueden afectar a la salud del funcionario. Vamos a poner un ejemplo, pues en el peor de los casos, por decirlo así, que tengamos un fondo documental o un grupo de documentos desorganizados en su totalidad, es decir, que no tengan ningún tipo de clasificación, que no cuenten con unidades de almacenamiento como carpetas, cajas. Entonces, llevado desde ahí, vamos a empezar con el primer proceso, que es la clasificación. Entonces, pongamos un ejemplo. Este grupo de documentos que hay acá para este video es un grupo de documentos que son duplicidades o documentos que no deben reposar en un expediente, que ya han sido evaluados anteriormente, pero los vamos a utilizar como ejemplo, como si tuviéramos un fondo documental o un grupo de documentos sin ningún criterio de organización. Entonces, hagamos de cuenta que acá tenemos nuestro grupo de documentos. Entonces, la persona o el responsable de archivo o el archivista, lo primero que tiene que tener en cuenta para organizar un archivo, vamos a dejarlo ahí, vamos a tomar este ejemplo. Entonces tenemos nuestro grupo de documentos. El primer concepto, antes de entrar en el tema de la clasificación, quiero aclarar que durante las 3 etapas del proceso de organización de archivos se tienen que aplicar los 2 principios archivísticos, siempre durante las 3 etapas, desde que comenzamos desde la clasificación hasta la descripción, debemos aplicar los 2 principios archivísticos, ya les voy a comentar cuáles son. En este caso, teniendo en cuenta este grupo de documentos sin ningún tipo de organización, vamos a empezar con la clasificación. ¿Qué quiere decir la clasificación? La clasificación es la identificación de los documentos a través de los diferentes niveles de clasificación de la gestión documental. Tenemos el nivel de clasificación que se llama fondo. El concepto hace referencia a la totalidad de documentos que agrupa o produce una entidad. En este caso son del fondo de la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional, es decir, es el todo que son los dueños de la documentación. Sin embargo, ahí vienen otros niveles de clasificación y vendríamos a hablar del subfondo, de las series y de las subseries. En este caso, el subfondo sería el grupo que, mediante la estructura orgánica de la dirección, o sea, cada dirección tiene un organigrama o una estructura orgánica. En este caso, como vamos a organizar el proyecto de organización del grupo contractual, pues valga la pena, es la redundancia, es el grupo contractual el dueño de esta documentación. Y la serie que produce es la serie de contratos.
Ya la subserie va a variar dependiendo de la modalidad de contratación, entonces pueden haber contratos con subseries, digamos, de arrendamiento, de obra, de compraventa, etcétera. Eso es la fase de la clasificación, entonces fondo, subfondo, serie, subserie, posteriormente van a aparecer los tipos documentales y pues ya ahí se va desagregando la parte de la clasificación. Entonces uno de los tips que se puede dar para este tema es primero que todo, antes de entrar a organizar los documentos, es uno, debemos identificar de a quién pertenecen, a qué unidad administrativa pertenece. ¿Por qué se hace? Porque ellos lo producen por el desarrollo de sus funciones. Y aquí vemos aplicado el primer principio de la organización de archivos, llamado principio de procedencia. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este grupo de documentos solamente voy a organizar o voy a tener en cuenta para esta organización los que son del grupo contractual. Es decir, no deberían ir agrupados documentos de otras dependencias o de otros grupos dentro de la misma estructura orgánica. Por ejemplo, el grupo de telemática o el grupo de planeación. Si esos documentos estuviesen acá, el deber ser es entregarlos a la dependencia productora para que ellos hagan la organización de esos documentos y los conserven pues dentro de su unidad. Ese es el principio de procedencia, es respetar la procedencia de los documentos pues porque se producen naturalmente por el ejercicio de las funciones de la dependencia. En este caso, si encontramos documentos de otras dependencias, debemos entregarlos y para que hagan la organización en ese tema. Acá solo deben reposar contratos o documentos producidos por el área de contratación en este caso. Ese es el primer principio, principio de procedencia. Una vez identificado eso, pues obviamente tenemos que pasar a un análisis documental de cada grupo de documentos. Esto es un ejemplo hipotético, igualmente no, pues puede que hayan entidades o organizaciones que aún cuenten con este tipo de fondos documentales en un nivel avanzado de desorganización. Sin embargo, pues bueno, dado el caso de que así sea, tendríamos que entrar a analizar el contenido de cada grupo de documentos. En su mayoría de casos, las mismas TR de la dependencia nos va a decir qué series o subseries se producen, es decir, qué documentos o qué agrupaciones van a ir en este expediente. Aquí pueden aparecer documentos de varias series y eso es lo que nosotros debemos identificar. O si todo hace parte de un mismo contrato, entonces solo será una serie documental. Otro tip a mencionar es que pues además de uno como archivista de conocer a modo general de cómo se aplica la organización de archivos, es muy importante también conocer el procedimiento, o sea, no ceñirnos netamente a la norma de gestión documental, porque si bien es cierto, eso es una parte de la organización del archivo, también hay que conocer, digamos, si estamos organizando contratos, conocer un poco de cómo se van ejecutando esas acciones administrativas, es decir, cómo comienza un contrato, qué documentos se van produciendo en la medida del mismo, cómo finaliza. En caso de que no tengamos conocimiento pues de esa parte desde la producción hasta su disposición final, pues sería bueno contactar o tomar contacto con la persona de planeación, con los mismos productores documentales, con el fin de darse uno un poco una idea de cómo van surgiendo esos trámites. Y ahí ya vamos a aplicar el segundo principio de la organización de los archivos, que es el principio de orden natural u orden original. Este principio archivístico pues nos va, al igual que el de orden de procedencia, que nos indica que
deben ser de la misma dependencia. El de orden original nos indica que debemos respetar ese orden natural en el que suceden las actuaciones administrativas. Es decir, nosotros no podemos desintegrar o dividir el expediente, digamos, en un sistema de ordenación netamente cronológico, sin saber si de pronto esas agrupaciones que estamos separando hacen parte de una misma unidad documental. Bueno, eso ya los voy a explicar en la parte de ordenación documental y los sistemas de ordenación. Sin embargo, para que lo tengan en cuenta, se tienen que aplicar siempre los principios archivísticos. Esa es la parte neta de la clasificación. Entonces, el grupo de documentos simplemente vamos a analizar, digamos acá hay un ejemplo, hay un acta de entrega, un tipo documental. Es simple cuando simplemente es un solo formato, si no tiene anexos, si de pronto no es un poco más complejo, un expediente o una unidad documental con más tipos documentales, pero que no podemos desintegrar, pues consideramos que es un documento simple. Tendríamos que entrar en el análisis del mismo. Acá dice acta de entrega, deberíamos mirar a qué contrato pertenece, en la redacción del mismo casi siempre lo va a mencionar, y pues allá vamos identificando que es un acta de entrega de parte de un contrato. Entonces aquí ya podemos determinar que es una tipología documental de la serie de contratos. Igualmente, cuando terminemos el análisis de cada uno de los documentos, nos vamos a dar cuenta que pues de pronto van a existir documentos de unas series o de otras, y esa es la parte de la clasificación documental. Entonces podemos separar, un ejemplo, digamos que ya lo hayamos hecho, vamos a separar, digamos que aquí identificamos que esta es la serie órdenes, o sea, netamente hay solo la serie de órdenes del área de contratación. Igualmente va a salir, digamos, otro grupo documental que solo van a ser actas. Entonces tenemos serie órdenes, serie actas. Hagamos un ejemplo acá que estos ya son solo informes. Entonces vamos a tener la serie informes, actas, órdenes. Y esta es la clasificación de los documentos ya como la primera fase. Ya posteriormente pues vendrá la ordenación interna de cada serie o subserie documental y la descripción de los archivos. Es eso básicamente en cuanto a la fase de clasificación. Quizás se me haya pasado uno que otro aspecto, sin embargo pues cualquier duda o inquietud la pueden aclarar en los comentarios del video. La idea de esto es poder aclarar las fases de la producción, de la organización de los archivos. En este caso, hasta ahí finalizaría la parte de la clasificación. Resumiendo todo el tema, es aplicar los principios de procedencia y orden original e identificar las agrupaciones por series y subseries documentales del grupo de documentos sin organizar, separando aquellos que no sean de los de nuestra dependencia. De pronto, si ya vamos identificando documentos como duplicidades, es decir, dos documentos idénticos que pueden ser fotocopias, entonces se deja simplemente uno y el otro ya se considera duplicidad. Igualmente, si vamos identificando documentos que no deben estar ahí, como correos impresos o de pronto folios en blanco, separatas, ya podemos ir haciendo también, adelantando el proceso de selección documental. Entonces, básicamente en eso consiste la primera etapa de la organización de los archivos, la clasificación. Muchas gracias.